Muy bienvenidos a otra sesión de este curso de introducción al Evangelio según San Marcos. En esta ocasión, una introducción al texto. Qué bueno que estás aquí con nosotros en esta sesión de este curso de introducción al Evangelio de Marcos. En esta sesión vamos a manejar los componentes que ves en la pantalla, como el año de composición. Vamos a hablar un poco sobre el autor, conocido e identificado por la tradición como San Marcos. También un poquito de la audiencia que es dirigido originalmente este escrito, en qué idioma fue escrito y también la localidad. Empezando por el año de composición, tengo aquí en la pantalla para ti una línea de tiempo para localizar un poquito de lo que estamos hablando. Jesús realmente nace un poco antes de lo que usualmente le es asignado. Hablamos en la tradición del nacimiento de Jesús. No hay año cero. En realidad Jesús no nace en el primer año de la era cristiana. Estudiando más bien la historia, tenemos el conocimiento de que nació en lo que nosotros conocemos como el año 4 antes de Cristo. Si tenemos en cuenta que Jesús vivió una vida escondida por ahí de 30 años y después su ministerio terrenal duró 30 años, entonces aproximadamente la muerte de Cristo fue en el año 30. Los primeros escritos cristianos no son los evangelios en realidad, se trata más bien de las cartas de Pablo, como podemos ver aquí. El evangelio que estamos nosotros considerando, el evangelio de Marcos, se escribe alrededor entre el año 60, 70, 65, 70. Depende de qué autoridad le preguntes, va a variar un poco, pero lo que sí todos concuerdan es que es cronológicamente el primer evangelio. Después vendrían los evangelios de Lucas y Mateo y por último el evangelio de Juan hacia el final del primer siglo. Entonces tenemos esa década como el año de composición de este evangelio, entre el año 60 y el año 70. Quería mencionar un poquito que las fechas que tenemos han sido apoyadas por descubrimientos arqueológicos. Un fragmento del evangelio de Marcos fue encontrado en una máscara de papel con la que se envolvió una momia en egipcio. Como tú sabrás en la historia, ha habido momias muy famosas de grandes faraones, pero la gente común y corriente, como tú, como yo, no se cubrían con un sarcófago elaborado de oro, con una máscara de oro, no, sino simplemente de papel. Entonces, en una de estas máscaras con que se envuelven a las momias, se encontró con nuevas técnicas que pueden separar lo que es la tinta sin dañarse el contenido. Se descubrió un fragmento escrito del Evangelio de Marcos que fue datado antes del año 90. Entonces tenemos ya estas fechas ya también apoyadas por la arqueología. De aquí a que el Evangelio que fue escrito, como vamos a ver, por ahí de Palestina para llegar a Egipto, pues se debió de haber tardado un tiempo. Entonces las fechas de que hablamos apoyadas por la arqueología. Un poquito sobre el autor. Hay que recordar primero que nada que no sabemos con certeza la autoría de ninguno de estos 4 evangelios. La tradición de nuestra Iglesia Católica, a través del testimonio de diferentes autores, diferentes historiadores, les asigna un cierto nombre. En el caso del Evangelio de Marcos, uno de esos primeros historiadores es conocido como Papías de Herápolis, por ahí entre el año 120, 130, que comienza a atribuirle a este escrito que nosotros conocemos como el Evangelio de Marcos. Es uno de los primeros en asignarle la autoría a Marcos, que en realidad sería lo que viene siendo este personaje que está presente en las Sagradas Escrituras, conocido como Juan Marcos. En sí, Juan Marcos fue compañero de ambos, de Pedro y de Pablo. Dicen los historiadores de la iglesia primitiva que Juan Marcos fue el fundador y fue el primer obispo en la iglesia de Alejandría. Entonces, bueno, se da un gran peso a la tradición de la iglesia, pero recordando que con certeza no sabemos. Y también recordando que en nuestro punto de vista en la iglesia no es necesario conocer con certeza la identidad del autor para reconocer una inspiración
del Espíritu Santo sobre el autor. En lo que va por el autor que podemos detectar en el texto, pues sería un autor que habla griego, que quizás no es el mejor griego del Nuevo Testamento, tiene errores en su gramática, tiene errores en su geografía, como podemos mencionar en este momento, si vemos un mapa de lo que es Palestina, la Tierra Santa. En el Evangelio de Marcos capítulo 7, versículo 31, menciona Marcos: al volver del territorio de Tiro, vino por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces lo voy a apuntar aquí. Si podemos ver, Tiro está aquí. El texto menciona que volvió de Tiro por Sidón hacia el mar de Galilea, y como puedes ver aquí, esta es la dirección. Sin embargo, geográficamente Sidón está al norte de Tiro y la Decápolis es para acá. Entonces sería un viaje muy rodeado. Es uno de los ejemplos que podemos mencionar de los errores geográficos. Una de las causas que muchos biblistas dicen, bueno, si fuera el autor o Juan Marcos, en realidad no haría estos errores geográficos. Pero bueno, como ya lo mencioné, no es importante para el propósito de reconocer como Sagrada Escritura inspirada, conocer el autor en sí. Otra cosa que podemos mencionar es la iconografía de este evangelio. Se le asigna como símbolo a este evangelio un león. ¿Por qué? Bueno, el evangelio, como vamos a ver, comienza hablando en el desierto. El león era considerado una bestia, rey del desierto, como para nosotros es rey de la selva. Bueno, en aquel entonces también vivían leones en el desierto. Judea tenía un desierto donde había muchas bestias, y el león entonces era una de estas bestias. También por lo que es el contenido, empieza con Juan el evangelista hablando con esa voz fuerte en el desierto, de cierta manera como rugiendo, como un león. Entonces también es muy propio asignarle león por ese principio, con esa temática de Juan, con esa voz clamando en el desierto. Y también la fecha en que la iglesia más bien celebra la fiesta del Evangelio de Marcos, 25 de abril. El idioma en que fue escrito este evangelio es, como todos los escritos del Nuevo Testamento, en griego. Algunos biblistas sugieren que quizás originalmente haya sido escrito en arameo, y lo que tenemos el día de hoy es una traducción. Hay algunos indicios de eso, pero no es completamente aceptada esa teoría por todos los biblistas, así que vamos a seguir nosotros la opinión de la mayoría de los biblistas, que fue escrito en griego. Un griego que, como ya lo mencioné, un poco sencillo, un poco pobre en relación comparado con otros escritos del Nuevo Testamento, con varias repeticiones, con varios errores, como ya lo mencionamos. Pero en sí una narrativa, una gran narración, una gran habilidad de Marcos al escribir como narrador, como compositor de esta temática, de estas historias que tenemos en el Evangelio. La localidad del Evangelio, donde fue escrito, una vez más no sabemos con certeza. Usualmente la mayoría de los estudiosos dicen que fue escrito en Roma, en donde los cristianos en ese entonces se encontraban bajo una gran persecución, bajo el emperador Nerón. Como vamos a ver a través del Evangelio, tiene un tema que hace pensar a los estudiosos que es dirigido a una audiencia de cristianos bajo persecución. También se dan como otras posibilidades Siria, la Decápolis, Galilea, si seguimos también como lo vamos a hacer usualmente, la experiencia, la exposición del gran biblista católico Raymond Brown. Los destinatarios, la tradición también los identifica como cristianos de la comunidad perseguida en Roma. Usualmente se trata de los destinatarios, una comunidad de cristianos provenidos usualmente del paganismo. Como vamos a ver más adelante, Marcos usualmente describe las costumbres judías con un tanto de detalle, y eso nos lleva a pensar que su audiencia entonces desconocía estas costumbres, por lo tanto es una audiencia de cristianos provenientes del paganismo. También, por último, en esta sesión
Vamos a manejar una cierta estructura para presentar el material. Si tú estudias alguna otra introducción, si ves algún otro libro, es muy probable que puedas ver otras estructuras. Hay muchas maneras en que podemos manejar el tema. Esto es simplemente una conveniencia para separarlo y tiene una cierta lógica siempre, ¿verdad?, en la diferente temática. Vamos a manejar en estas sesiones una primera parte que consiste del ministerio de sanación de Jesús, su predicación en Galilea. Con esos temas, Juan el Bautista, un día de ministerio inicial, controversia en Cafarnaún, cómo Jesús escoge a sus 12 discípulos, cómo les da un cierto entrenamiento con parábolas, con sus milagros que Marcos tiene muy presentes en el texto. Vamos a ver en esta primera parte también el envío de los 12, también la multiplicación inicial de los panes. En la segunda parte tenemos las 3 predicciones de la pasión, la transfiguración, el ministerio en Jerusalén, un discurso escatológico, la última cena, la pasión, la crucifixión, la muerte, la tumba vacía y finalmente las apariciones después de la resurrección. Así que, como siempre, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los invito a que lean el texto, comiencen ya. Como siempre, lo que queremos es llegar a un encuentro con Jesucristo, no nada más hablar de Él, sino llegar a un verdadero encuentro con Él. Y también los exhorto a que hagan todas las actividades, entren a los foros a contestar las preguntas y participar también de las preguntas de los demás compañeros. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente sesión.